Me van a permitir, para comenzar nuestro programa de hoy, una reflexión. A veces pienso que Dios, creando al hombre, sobreestimó un poco su habilidad, porque cuando creó al mundo, vio que realmente era muy bueno. Pero ¿qué piensa Dios de este mundo actual? Porque Él está siempre observando al hombre, aunque éste, para pecar, cierre los ojos para no ver a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy tenemos con nosotros a la directora del Centro Privado Concertado de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado de Moratalla, la hermana Josefa del Toro Boluda. Y precisamente acerca de ese pensamiento nuestro, Josefa, nosotros quisiéramos saber tu opinión. ¿Qué piensa Dios del mundo actual cuando Él realmente creó un mundo ideal? Bueno, primeramente te pediría que me llames hermana Pepita. Muy bien, hermana Pepita. Sí, porque es lo que todo el mundo me conoce como hermana Pepita. Yo muchas veces cuando veo lo que está pasando en la sociedad, a veces oyes comentarios y dices, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios esto o lo acepta o lo permite? Más lo que se oye, ¿no? O esto es un castigo de Dios, o esto es que claro es lo que tenía que suceder. Yo cuando pasa esas cosas, la verdad es que me quedo así un poquito, porque claro, son muchos desastres lo que ves, y más cuando son personas humanas las que están muriendo, pues en inundaciones, terremotos, por ejemplo, ahora mismo Haití, que nos golpea tan fuerte, y te puedes cuestionar y preguntar, ¿y dónde está Dios? Y claro, ante una catástrofe natural, tú te quedas un poco, ¿Dios si ahí interviene? ¿O si es algo que lo provoca el hombre, Dios interviene ahí? Entonces son preguntas que, claro, a lo mejor para un no creyente, pues puede decir, a veces incluso le echan la culpa a Dios sin creer, pero yo lo que es la cuestión, lo que me pregunta sobre qué es lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que Dios nos ha dado una libertad, somos hijos de Dios, pero somos hijos libres, Él nos ha creado libres, y si somos libres tenemos que ser responsables de nuestros actos. Entonces cuando una catástrofe la provoca el hombre, tú te preguntas, ¿y eso por qué? Y a veces a lo mejor deberíamos de mirar en nuestro interior y en nuestro corazón y preguntar que por qué el hombre puede provocar eso. No tanto, dijéramos, echarle la culpa a Dios, sino por qué el hombre a veces provoca esas catástrofes, ¿no? Entonces, Dios está ahí, si Dios te ha dado una libertad, tú, ¿cómo esa libertad, cómo la has llevado a cabo? O sea, ¿cómo has sido responsable para llevarla a cabo? Entonces yo no pienso que Dios tenga culpa ni se le eche, sino que Dios nos ha dado un mundo que en aquel momento cuando se creó era un mundo perfecto y que vamos a llegar a otro mundo perfecto, pero que ahora mismo está a veces descolocado, a veces destruido. Entonces, ¿Dios tiene la culpa de eso? Yo pienso que no, y no porque sea creyente o deje de creer. O sea, yo puedo ser ahora mismo una persona agnóstica y digo, vamos a ver, ¿por qué sucede? Entonces yo pienso que la responsabilidad del hombre está ahí y deberíamos a veces de cuestionarnos o de cuestionar a las autoridades o a los administradores, a las administraciones, que qué es lo que pasa y qué es lo que sucede para que eso destruya el mundo. El otro día veía una película que hablaba de la destrucción del mundo, del cambio climático. ¿Podemos llegar a que dentro de unos años el cambio climático destruya el planeta? ¿Podemos llegar? Y te quedas como diciendo, sí, porque estás viendo que está cambiando el clima. Todo lo que está sucediendo ahora mismo en Australia o en Río de Janeiro, o sea, todas las inundaciones, ¿por qué es eso? Y estás viendo que el clima, pues como dice vulgarmente, se ha vuelto loco. Entonces, ¿eso es una consecuencia del cambio climático? Pues hay muchísimos científicos que se lo están planteando y que ahora mismo, claro, muchos gobiernos no les interesa, porque cuando se han reunido todos los ministros de Medio Ambiente o todos los presidentes de países para ver, o en Kioto o en Australia o ahora en Cancún, que se han reunido,
¿qué hacen? ¿Ponen los medios suficientes para que eso se solucione? No. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Intereses económicos. Y no interesa. Entonces, echarle la culpa a Dios, la verdad es que un poquito decir, yo me quito de encima ese problema y le echo la culpa a Dios. A veces a Dios no lo tenemos en cuenta para unas cosas y para otras sí. Generalmente siempre es para justificar guerras o cualquier cosa. Pero yo pienso que Dios nos ha dado una libertad muy grande para elegir y para hacer. Y yo pienso que Él ahí no interviene. ¿Que Dios lo permite? Pues mira, puede ser que Dios lo permita, pero Dios no lo quiere. Pero puede ser, hermana Pepita, que nos esté castigando. Yo no pienso que Dios castigue, yo no. Para mí el Dios con el que yo creo, para mí no es un Dios que castiga, que va. Dios para mí es un Dios todo Padre misericordioso, que además para mí me llena muchísimo la parábola del hijo pródigo, del Evangelio. Si un padre, en una parábola, en un cuento, en una metáfora, te habla de un padre misericordioso que perdona a un hijo que ha cometido, pues ha tirado la herencia, se ha marchado, ha renegado a la familia y después vuelve, el padre lo recibe con los brazos abiertos y ni siquiera le pide una explicación. Hijo, ¿qué has hecho? ¿Has visto? Te lo dije. O sea, como un poco advertirlo. No. Dios lo acoge. Entonces yo pienso que Dios es mucho más grande que todo eso. Entonces, yo no pienso que Dios castigue. La idea esa de anteriormente, yo cuando era niña, llegué un poquito a la idea esa del triángulo que había muchas veces en las iglesias, con el ojo, como que Dios lo ve todo y está ahí como un juez para castigarte y para decir, como eso lo has hecho mal, ahora te castigo. Yo no pienso eso. Dios por encima de todo es amor. Y además que lo creo, lo creo. Entonces Dios no puede permitir que una cosa sea por castigo. Muy bien. Centro privado, concertado de las hermanas apostólicas de Cristo crucificado. ¿Cuál es la filosofía del centro y cuál es tu misión específica dentro del mismo? Vamos a ver. Centro privado concertado. ¿Qué quiere decir? Sí, porque a veces malinterpretamos los términos. Cuando dice privado, cuando habla de algo privado, privado es una institución, una asociación. Yo digo, un grupo de personas se reúnen y deciden crear algo. Una empresa, porque el colegio es una empresa. Entonces deciden crear un colegio, vale, ya es privado. Si solo lo mantienen esas personas y le cobran dinero a los niños, o sea, a los padres de los niños que van a ir, porque tienen que pagarle al personal que trabaja allí y mantener el centro, tienen que cobrar. Entonces, eso es privado totalmente. Pero si nosotros tenemos privado concertado, ya hay una salvedad. ¿Cuál es ella? Pues es que no somos del todo privadas, somos privadas, pero tenemos un concierto con la administración, con la Consejería de Educación, en la cual nosotros le decimos, tenemos un colegio, un edificio, tenemos unas personas, tenemos unos profesores y tenemos unas necesidades que hay que cubrir en cuanto a mantenimiento del centro. Entonces la consejería, ¿qué hace? Nos hace como una especie de contrato y nos dice, vale, yo os pago a los profesores, vosotros ponéis todo lo que es las instalaciones y funcionamos. Entonces, a la hora de los requisitos, nos piden exactamente la misma titulación que puede tener un profesor de la pública. Solamente hay una excepción. ¿Cuál es? Las oposiciones. Un profesor que trabaje en mi centro y en junio se presenta a las oposiciones y la apruebe y en septiembre trabaje, va a ser la misma persona con la misma preparación, solo que se ha preparado unas oposiciones y entonces es un funcionario, pero es la misma persona. O sea, muchas veces nos dicen que el profesor de la concertada no tiene titulación. Eso no es verdad. No es verdad, porque entonces un inspector que venga de la consejería me puede decir, hermana, usted no puede tener ese profesor, y yo cuando tengo que meter a una persona, es que aquí saldrían muchos temas, porque claro, es que se mete a dedo, es que se mete al amigo de tal, no, es que si yo necesito un profesor de educación física, o un profesor de inglés, o un profesor de una especialidad, por mucho que yo tenga una hermana que puede trabajar, o puede ser, si no tiene la titulación que yo necesito, sea mi prima, sea mi hermana, sea mi amigo, yo no lo puedo meter. Entonces, en cuanto a la titulación, exactamente. Entonces, en la consejería, aparte de pagar y de ello, o sea, el sueldo que le pagan los profesores, al colegio le da todos los meses un dinero para que pueda mantener lo que es el mantenimiento. La señora de la limpieza, lo que es la luz, el gas, todo lo que es un poco eso. Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, claro, es un grupo de personas que han hecho una empresa que es un colegio,
pero tienen un convenio con la consejería. Luego nosotros, a la hora de admitir a un niño, jamás le podemos pedir ningún dinero, nada, ni matrícula, ni cuota, nada, porque el APA, que si tiene una cuota, eso es independiente del colegio, y eso es libre. Los padres que quieran pertenecer al APA, eso es con el APA. Nosotros, o sea, el colegio no tiene nada que ver con esa cuota. Entonces, esa es la gran diferencia que hay. En cuanto a tu trabajo específico, que es la segunda parte de la pregunta, porque en un equipo de fútbol el capitán del equipo es el que habla con el árbitro y después con los directivos durante la semana. Tu trabajo. Mi trabajo, bueno, yo soy la directora y además también soy profesora. Yo soy profesora de sociales, yo doy ciencias sociales en la secundaria. Entonces, mi trabajo, para mí, cuando tienes un grupo de personas que trabajan y saben cada uno lo que tienen que hacer, es muy fácil. Y yo lo tengo muy fácil, porque el grupo de personas que trabajan en el colegio, que es el claustro, ellos saben muy bien todo lo que tienen que hacer. Entonces, mi trabajo es coordinar y velar porque todo aquello que el colegio tiene como ideario, que supongo que después hablaremos de eso, se cumpla. Entonces, yo coordino, no controlar en el sentido de que voy detrás de uno, no, es que velo, vamos a poner mejor la palabra velar, velo porque todo aquello que el colegio con un ideario que es de Hermanas de Cristo Crucificado, eso se cumple. Entonces, ayer, por ejemplo, tuvimos reunión de ciclo, entonces yo un poco nos reunimos, venga, vamos a ver, venga, pues sí, el primer ciclo se reúne con personas tal, entonces yo establezco un calendario y marco unas pautas, entonces esas pautas se marcan, entonces yo soy un poquito la que dirijo, la que velo, y la que cuando hay un problema ya gordo, entonces sí, directamente actúo yo. Pero desde luego, teniendo a personas que trabajan irresponsables, mi trabajo es muy fácil. Muy bien. Hay un problema que ha tenido que afrontar toda España en los últimos años, que es la inmigración. Entonces, hay una diversidad estudiantil, pero muy grande, en todos los rincones de la península ibérica. Entonces, mi pregunta es, ¿hay en vuestro centro una atención especial a esa diversidad estudiantil? Mira, nosotros, el hecho de ser un colegio concertado con un carácter religioso, nosotros no tenemos ninguna limitación para que las personas puedan acceder, personas incluso de otra ideología o de otra doctrina o de otra religión, puedan acceder al colegio. En concreto, ahora mismo tenemos niños árabes. Nosotros, los niños que vienen árabes, que vienen incluso de 3 añicos, 4 o 5, esos niños tienen una atención especial porque el idioma es lo primero que tienen que aprender. Entonces tenemos profesorado de apoyo que a esos niños los tiene en una hora determinada del día para sobre todo enseñarles lo que es la lengua española, porque los niños en su casa suelen hablar, lo digo porque los niños que más tenemos en el colegio son árabes, entonces ellos en su casa suelen hablar el idioma árabe. Entonces en el colegio se le enseña, se le acoge, se le dedica unas horas exclusivas para que esos niños aprendan. Y cuando ya, porque además es que son muy inteligentes, enseguida cogen el idioma, ya después entonces se le ayuda en la lengua, en las matemáticas, en todo aquello que necesitan. Pero sí tienen una ayuda específica a esos niños en concreto. Quiere decir entonces que se atienden las necesidades educativas distintas a las ordinarias, ¿no es cierto? Sí. Igual que hay niños españoles, para entendernos, que también tienen dificultades, y entonces también tenemos un profesor que se llama el profesor de pedagogía terapéutica, comúnmente se le llama PT, tenemos el logopeda que también ayuda a problemas que tienen con la voz, entonces todo eso se dedica a los niños, da igual de la nacionalidad que sea, estos niños en concreto necesitan más ayuda, porque tienen ya un problema de por sí, que es el idioma, pero todos esos niños que presentan esas características tienen su apoyo. Ese curso de capacitación pedagógica, el CAP, que muchos profesores deben tener, ¿ustedes lo atienden en la mayoría o en todos los profesores de vuestro centro? No, es que el CAP se le pide o se le exige, la consejería se lo exige a los profesores de secundaria. Si yo voy a contratar a un profesor, le tengo que pedir el CAP, si no, no lo puedo admitir, no lo puedo contratar. Entonces, todos aquellos que ahora mismo trabajan en la secundaria, todos tienen su CAP. Si no, ya le digo, en cuanto yo mando toda la documentación al gestor y el gestor lo manda a la consejería, si no presentan el CAT, me lo devuelven, no puedo. Ahora bien, algo que para el televidente también, que llegado el momento de elegir
por más que sea cristiano y piense en que va a mandar a sus hijos o a sus hijas a un colegio católico, pero que está en la disyuntiva aquella porque el papá sí o la mamá no, o la mamá sí, el papá no, lo mandamos a un colegio laico, lo mandamos a uno católico. ¿Qué semejanzas, qué diferencias pueden haber entre la enseñanza de unos y otros? ¿Cuáles son, hermana Pepita? Pues mira, primeramente, es una familia cuando va a elegir un centro, lógicamente, si no cree, lo lógico es que no lo lleven a un centro concertado, lo lógico es que lo lleven a un centro público, laico, eso es la lógica, ¿no? Pero hay muchas familias que aunque no crean, como lo que pasa que muchas veces eso, y sobre todo aquí en Moratalla, no se oye, pero los centros concertados siempre tienen una calidad. No estoy diciendo que el colegio público no lo tenga, pero siempre se habla de que tiene una buena calidad de enseñanza. Entonces, muchos padres, aún no creyendo y aún no teniendo como afín, pero nada más que por el hecho de que ese colegio tiene una calidad muy buena, a sus niños los matriculan en ese centro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. El centro concertado y el centro público deben de tener lo mismo en cuanto a proyectos, en cuanto al proyecto educativo, en cuanto a una serie de normas, porque eso lo manda la consejería y eso es tanto para uno como para otro. Pero la diferencia que tenemos nosotros es el ideario que tienen los centros concertados. Nosotros somos un centro concertado de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado. En Murcia hay el centro concertado de las Hermanas de la Milagrosa, o las Hermanas de las Carmelitas, o las Hermanas Jesuitinas, un montón de hermanas. Todas tenemos un ideario. Cada una ese ideario lo tiene hecho según la espiritualidad que vive la congregación o esa institución religiosa. Entonces nosotras, el hecho de ser hermanas de Cristo crucificado, nuestro ideario es diferente a todos los demás. Y es diferente al laico, porque el laico no tiene ideario. ¿Entiendes? Claro. Entonces nuestro ideario tiene unos rasgos muy característicos, que eso es lo que va a hacer que nosotros intentemos a los niños educarlos según esos rasgos que tenemos en el ideario. Muy bien, y muy bien explicado. ¿Qué tipo, si es que las tienen, de actividades extraescolares tienen ustedes? Mira, llevamos 2 años que con la crisis, porque claro, a veces las actividades extraescolares pues tienen que pagar una cuota a los padres. Entonces al principio sí empezamos con la plástica, o sea, dibujo, también hubo en un primer momento, me parece que fue baile, pero poco a poco se ha ido y este año no tenemos ninguna actividad lo que es por la tarde, porque cuando se hizo, yo no estaba aquí cuando se votó lo de la jornada continua, el que fuese todas las clases por la mañana. Entonces, claro, cuando se hizo en aquel momento, se hizo con la condición de que por la tarde tendrían sus actividades extraescolares. Resulta que en aquel momento yo llegué justamente el primer año, entonces hubieron dos actividades que la ofertó el ayuntamiento. Pero claro, ahora mismo con la crisis que hay, sinceramente no la hay. Entonces, nosotros dentro de la programación de lo que es las horas lectivas, sí tenemos otras actividades que realizamos, como es salir fuera del colegio. Entonces, este año en concreto, en nuestro plan de centro, que es lo que tenemos en la programación general, que es lo que mandamos a Murcia para que lo apruebe, y eso se presenta siempre a primeros de curso, tenemos varias actividades. Entonces, yo, como soy de secundaria, por ejemplo, mis niños, ahora en febrero, nos vamos a ir a Granada. Vamos a ir un día a la nieve. Pero claro, te encuentras con este problema. Ayer estuvimos viendo, es que ha coincidido, ayer vimos lo que vale el coche, ir a Granada, y luego si subes a la sierra, pues unos 30 o 40 euros hemos visto más o menos por niño. En la situación que ahora mismo estamos, ¿qué familia puede decir 30 euros? Pues parece que 30 euros, pero ahora mismo las familias están mal. Entonces nosotros también tenemos que comprender y tenemos que situarnos en la gente que nos rodea y en los padres que tenemos. Entonces no podemos hacer gastos extraordinarios, porque después del gasto que se han hecho con los libros, entonces no podemos. Entonces ya te digo que sí, programamos, pero luego después si esa actividad no se puede realizar porque no hay dinero, económicamente está mal, pues entonces luego tenemos que justificar que esa actividad no se ha realizado. Entonces el mes pasado, el trimestre pasado, porque siempre se hace una actividad por trimestre, fueron a la Sierra del Buitre, entonces fueron caminando
Entonces fue con el profesor de educación física para aprender un poco a orientarse. Fueron con sus... que no me acuerdo cómo se llama, para marcar para saber, para ir un poco ellos localizarse, bueno, que no me sale ahora mismo la palabra. Bueno, entonces lo hicieron muy bien y supieron muy bien orientarse y muy bien, además aguantaron las 2 horas enteras de caminar. Entonces esa no... iban marcando la ruta. Sí, y entonces sí, además llevaban un plano, y muy bien, además lo hicieron muy bien. Entonces esa fue la del primer trimestre. Y para el último trimestre, generalmente siempre se prepara el viaje de estudios, sobre todo con los mayores. Pero ya te digo que este año no hemos programado nada por la cosa de la situación económica. Entonces primaria sí suele tener también alguna de que van o a visitar una granja, pero siempre por aquí cerca, porque ahora mismo la economía... El primer año que yo llegué nos fuimos a París, me llevé a todos los niños de secundaria a París, un viaje genial, pero ¿qué pasa? Que entonces la crisis aún no había llegado. Muy bien, hermana Pepita, todo hasta ahora muy lindo, la verdad. Bueno. Pero ahora me vas a complicar. Voy a hacer un par de preguntas que vamos a complicar la cosa. Vamos a ver qué tal. Objetivos y relación que puede haber entre la fe y la razón en vuestro centro. Vamos a ver, siempre se ha dicho que la fe no tiene razón, que las personas creyentes no sabemos razonar. Generalmente, te voy a decirlo así. Vamos a exagerar. No, yo no me considero, perdón, entre comillas, tonto. Yo no me considero que soy tonta, sinceramente que no. Incluso cuando me dicen, ¿tú por qué has sido monja? Porque yo opté en mi libertad, dije, quiero ser religiosa. Y si yo tenía entonces, o no tenía novio o lo que sea, yo opté por mi vida y lo opté como razonando y viendo y además sintiendo desde mi corazón de que yo quería eso. Pero yo quiero ser monja sin pensar más, no, yo sabía lo que me dejaba, pero también sabía lo que yo iba a coger. Y para mí era mucho más hermoso lo que iba a coger que lo que iba a dejar. Y me dejaba a mis padres y a mi hermana. Y a lo mejor podía dejarme una vida familiar de marido e hijo, y sin embargo opté por esto porque yo veía que para mí esto era lo que me daba plenitud. Entonces a veces consideran que los cristianos no sabemos pensar y que somos como borregos que vamos detrás de tal y cual. No, yo soy muy reverde. Yo cuando hay cosas que no entiendo de la jerarquía eclesiástica o de la iglesia en general, yo a veces digo, no lo entiendo y razono, porque para eso Dios me ha dado el raciocinio y me ha dado una inteligencia y es que si no sería plenamente humano, y Dios lo que hizo fue la perfección la perfección lo hizo en la persona humana. Entonces, si no tiene razón y no tiene pensamiento, sinceramente yo no merece la pena funcionar, te lo digo de verdad. Entonces, ¿qué pienso con la razón? Yo a los niños les enseño, los niños a veces hay profesores que pueden tener una idea diferente. Y yo cuando he dado religión, a veces se le ha podido dar una idea un poco y yo le he dado la otra visión. Y entonces le he dicho, vosotros tenéis razonar y pensar, elegir. Pero no porque yo os diga una cosa la impongo, no, esto es lo que hay, pero yo quiero que vosotros aprendáis a pensar y a razonar, porque yo no quiero hacer borrego en el colegio, sinceramente. Además, yo cuando veo niños que me exigen, yo lo valoro, porque están pensando y están razonando, porque a veces la sociedad lo que educa es para ser borregos y hay masas para llevar. No, hay que saber razonar. Entonces, la fe sí, cuando ya llega un momento que dices, hasta aquí, digo, asumo y acepto, en fe, pero primero lo he razonado. Claro, muy bien. Ahora bien, entonces, vayámonos al siglo XIX, y hablemos de un inglés, de un científico que revolucionó el mundo con sus estudios. Tú ya sabes que estoy pensando en Charles Darwin. Fue un hombre, se casó con una prima suya, tuvieron 10 hijos, que fueron todos normales, a pesar de que eran consanguíneos. Vale. Sí, bueno, sí. En fin. Pero él habló de la teoría de la evolución de las especies. Entonces, reitero, se puede pensar desde el punto de vista científico, se puede pensar desde el punto de vista religioso, pero de todas maneras, Charles Darwin tiene alguna puertita o alguna ventana dentro de vuestro centro por el que pueda entrar para que los niños conozcan quién fue. Mira, precisamente yo te vuelvo a repetir que soy profesora de ciencias sociales. Y dentro de 15 días empiezo el tema de la prehistoria.
Y yo ya lo he dado muchas veces, cada vez, siempre que doy clase, me refiero todos los años, llego a ese tema. Y entonces empiezo la historia y empiezo a hablar del hombre. Y yo hablo de la evolución de la especie humana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso me desmonta de que Dios creó al hombre, sopló o hizo barro con arcilla y formó al hombre? A mí no me quita la fe el pensar que eso que se cuenta en la Biblia es una forma literaria para poder entender de que Dios ha creado al hombre. Pero yo, por favor, quiero que me entendáis porque esto es muy delicado. Entonces, yo no puedo pensar que Dios sea un mago que de pronto, y yo me gusta hablar con palabras muy sencillas. Entonces, yo no me imagino que Dios sea un mago que de pronto dice, ¡buf! Venga, cojo, porque claro, ¿cómo piensas tú que ha cogido al hombre? Pues muchas veces los niños me preguntan, ¿hermana, cogió barro y lo hizo? No, vamos a ver. Dios puso, ¿dónde? No sabemos si en el cosmos o en el universo, ¿dónde? Una célula de vida. Y de esa vida, de esa célula tan chiquinina, de ahí ha nacido toda la vida. Entonces, que el hombre ha sido una evolución, a mí no me quita la fe de que Dios ha creado al hombre. Que lo podemos interpretar como lo dice la Biblia, vale, Dios ha sido el creador. O sea, además se lo explico perfectamente. Empezamos con el Homo erectus y primero era así y después un poco fue viendo, fue aprendiendo de ver. Y eso no solamente en un día, otro día, sino años y años, cómo después va empezando y cómo aprende lo que es cultivar. Entonces, esa evolución, para mí no me da ningún problema de que Dios no esté fuera de ahí. Entonces, te lo digo porque como precisamente lo doy en mi tema, yo lo digo desde ahí. Y entonces, es verdad que hay mucha gente que si le desmontas de que Dios ha creado al hombre y a la mujer desde ese texto que lo pone el Génesis, dice, está diciendo una barbaridad, una herejía, estoy diciendo una herejía. No, estoy de acuerdo con las dos cosas, pero quiero que, desde luego, que a los niños hay que enseñarles, no de una forma metafórica, sino decir, además, ¿no hablamos que hay eslabones perdidos? ¿Dónde estará ese eslabón? Claro. A lo mejor ese eslabón de una manera u otra se une a Dios de una manera que no podemos ahora mismo interpretar, pero desde luego yo pienso que Dios puso ahí un germen de vida y desde ahí parte todo el género humano. ¿Hacia dónde? Hacia la plenitud. Dios nos hizo a su semejanza. Si Dios quiere que seamos semejantes a Él, por supuesto, no dice igual que a Él, sino semejante, quiere la perfección y la belleza. Entonces, el hombre ha tenido que evolucionar y tiene que evolucionar. Lo que pasa que a veces cuando analizamos el hombre de ahora y miramos en su corazón y vemos todo lo que a veces hay de egoísmo, de injusticias, y eso, porque todo lo que sucede en el mundo, ¿por qué? Porque el hombre lo provoca, porque el hombre, claro, yo para tener más tengo que pisar al otro. Entonces yo pienso que estamos en esa evolución de que llegaremos algún día a ese mundo que me ha dicho al principio, ese mundo perfecto. Dios habla muchas veces en la Biblia, se habla de ese mundo, otro nuevo mundo, ¿no? Puede que a lo mejor llegue, no sabemos cuándo. Hoy he visto las noticias que han dicho que de 2012 se acaba el mundo, así que no lo sé, no lo sé. Hermana Pepita, desde hace siglos, benedictinos, jesuitas, salesianos, lasallistas, han venido dando sus enseñanzas. Las vuestras, ¿son semejantes y actuales? Vamos a ver, yo creo que todo el colegio que sea religioso, la persona o el ideal que tiene es la persona de Jesús de Nazaret, desde una modalidad o desde otra. Me refiero, cada una según su carisma va a coger de la figura de Jesús, va a coger un aspecto. Nosotros, al ser hermanas de Cristo crucificado, lo que más nos identifica es la cruz, Cristo en la cruz. Entonces nosotros, a la hora de enseñar o a la hora de intentar, dijéramos, educar al hombre del mañana, lo vamos a hacer desde la perspectiva de nuestra espiritualidad. Entonces para nosotros es esencial, por eso digo que eso es genuino, por mucho que estén los jesuitas, las franciscanas, las carmelitas, cada uno tiene una faceta. La nuestra es única. Entonces, ¿cuál es la nuestra? Nosotros tenemos que hacer un hombre que sea integral, que tenga la dimensión humana y la dimensión espiritual.
pero nuestros valores, que son lo que funcionamos en el colegio, porque nosotros funcionamos por valores, es el perdón, el compartir, la solidaridad, la humildad, la sencillez, entonces, la justicia. Entonces, eso es lo que queremos, que el niño que tenemos ahora mismo en nuestras manos, el día de mañana sea un hombre y una mujer, persona de bien, que sepa ser, que sepa perdonar, que a veces, dime ahora mismo en la sociedad, ¿quién pide perdón? O sea, a los niños les cuesta horrores cuando les pasa cualquier cosa. Entonces tenemos que enseñar a pedir. Yo pido perdón cuando me equivoco. Yo a mi claustro digo, perdonadme si me he portado mal o si he tenido un momento de... Entonces no lo digo por sentirme, por orgullecerme, no, sino porque quiero vivir y vivo lo que es mi esencia, que es el espíritu de las madres, de nuestras madres fundadoras, de Madre María y de Madre Amalia, que nos quisieron infundar y que es nuestro carisma, y es eso. Entonces quiero perdonar, y aunque me cueste a veces horrores mi orgullo a bajarlo, pero quiero decir, por favor, perdóname, o por favor, mira, o aunque muchas veces no utilice la palabra perdón, pero un gesto, una mirada, no sé, hay diversas formas de manifestar tú que... Entonces, ese es el niño que queremos educar, o ese es el hombre del mañana que queremos educar. Y lo hacemos desde nuestra propia identidad. Para terminar, última pregunta, hermana Pepita, porque se nos fue el tiempo, ya nuestro realizador nos lo ha dicho, pero en este mundo convulso que vivimos hoy en día, entonces, esa verdadera espiritualidad cristiana es frecuentemente ignorada. Tienes que ver que en la sociedad sí. En la sociedad hay mucha gente que se dice que es católica, yo creo, pero no la ves practicar. No estoy diciendo, porque mirar, no, cuando he dicho antes lo de la espiritualidad, no creáis que en el colegio estamos todos los días rezando y todos los días con misa, no, no, no. O sea, muchas veces también nos achacan, las monjas siempre están rezando, no, no, nada de eso. Los niños, lo digo para que un poquito se pueda entender, los niños cuando celebran la Eucaristía ya primeros de curso, para pedirle al Señor que nos ayude a que saquemos el curso, o sea, cada niño un poquito prepara la liturgia, entonces es un poco comenzar y decir, Señor, nos ponemos en tus manos este año, este curso, es tuyo. Pero después ya no volvemos a tener otra misa, entonces tenemos encuentros, pero siempre en los tiempos litúrgicos, que llega Adviento, se prepara el Adviento para después la Navidad, después que llega Cuaresma, se tiene otro día, entonces son recordatorios y son intentar vivir un poco la filosofía que es nuestra propia identidad, pero no siempre ni rezar. Rezamos sí cuando llegamos a las 9 de la mañana, a la entrada se reza el Padre Nuestro, cualquier oración que tenemos preparada, pero no es decir siempre rezando como nos achacan. Entonces mucha gente dice que es creyente y no practica, pero a veces si tú eres un deportista y no haces gimnasia, al final los músculos se te van a atrofiar y cuando quieras competir no vas a poder. Entonces si tú te dices que eres cristiano y no practicas aquello que te va a alimentar, pues sinceramente solamente eres de boquilla, de boca para afuera. Entonces no lo sientes desde el interior. Entonces ahora mismo el mundo está muy secularizado, la sociedad está muy secularizada. Hay muchísimas cosas materiales que llaman mucho y que te atraen mucho. Entonces eso sí es un peligro a la hora de cultivar el interior. Siempre lo que cuesta dicen que es lo que más... Vale mucho lo que cuesta, pero que a veces el hecho de que te tengas que esforzar en cumplir unas prácticas más religiosas, a veces incluso por vergüenza, no se hace. Y a veces se deja cuidar eso. Pero sí pienso que ahora mismo la sociedad está un poquito en ese aspecto fría. Entonces a lo mejor puede ser que como igual que tenemos que en la historia, a lo largo de la historia, han habido retrocesos que después volvemos a épocas anteriores, como dicen que ahora con la crisis a lo mejor podemos volver un poquito atrás, a ver si también el aspecto espiritual también volvemos un poquito para atrás. Muy bien, muchísimas gracias una vez más. Estoy seguro que todos ustedes que vieron y escucharon a la hermana Pepita, laicos, ateos, islamistas, budistas, cristianos, en fin, todos aquellos que ven este programa tienen, y esto estarán de acuerdo conmigo, que agradecer las palabras de la hermana Pepita, porque nos ha dado, por sobre todas las cosas, una verdadera lección de vida, que es lo más importante de todo. Los dejamos por unos segundos para volver a hablarles acerca de estrés y la crisis actual con el psicólogo, nuestro gran amigo Juan Cristiano.
que semana a semana prácticamente está con nosotros. Hasta dentro de pocos instantes.